Bloque final de Noticias 5, edición central, y nos metemos otra vez más en el presupuesto quinquenal, pero en este caso para darle una mirada más en profundidad al proyecto de ley que presentó el gobierno y que analiza el Parlamento, concentrándonos en los cambios impositivos que se proponen y qué consecuencias puede tener para el día a día de la población en nuestro país. Vamos a recibir con mucho gusto a Fabián Birnbaum, que es contador público, profesor en posgrado de impuestos de Universidad Ord, con maestría en la London School of Economics. Gracias, Fabián, por estar aquí esta noche. Un gusto acompañarlos e intentar darles un poquito de luz sobre esta temática. A propósito, teniendo en cuenta la redacción del proyecto de ley, que después seguramente va a tener modificaciones, hasta acá, ¿cuál es el corazón de los cambios que propone el gobierno? ¿Qué es lo sustancial, a tu entender, de las modificaciones al sistema tributario uruguayo? Bueno, recién hablamos fuera del aire. Quizás lo que más notoriedad tiene es este llamado impuesto TEMU por el efecto que conlleva sobre todas las personas físicas que lo consumen, esa masividad, pero creo que desde el punto de vista técnico, tributario, lógicamente ahí no está el corazón del asunto. El corazón del asunto son medidas, en primer lugar, de adecuación de las normas fiscales en Uruguay hacia lo que se llama estándares internacionales. Uruguay no juega solo en este partido del mundo, ¿sí? Hay normas tributarias que rigen a nivel internacional y Uruguay tiene que ir adecuándose para ayornarse al mundo. Hay todo un set de normas en ese sentido y hay todo otro set de normas que implican una mayor gravabilidad para las personas físicas que hagan inversiones en el exterior. Creo que ese es el corazón de este proyecto. O sea, una persona que compra acciones en el exterior o que hace algún tipo de inversión con su dinero va a tener impuestos que hoy no tiene. Exactamente. O sea que hay nuevos impuestos. Sí, exactamente. Sí. Se puede hablar. Técnicamente no es un nuevo impuesto, es dentro del impuesto ya existente, es mayores rentas que quedan alcanzadas. Ay, pensé que no ibas a decir eso, como no, técnicamente no son impuestos, pero llegamos siempre al técnicamente no son impuestos. Y la verdad que, perdón, pero quiero poner un punto ahí. Técnicamente, ¿qué es un impuesto? No, bueno, el impuesto es el gravamen que pone el Estado en su capacidad de esa obligación que tiene el Estado de prestar servicios públicos. Lo que yo mencionaba es que sí, el impuesto técnicamente se sigue llamando IRPF. Lo que pasa es que el IRPF es un paraguas muy grande. Lo que se hizo es que le añadió otro capítulo dentro del IRPF. O sea, no es que ahora hay un nuevo impuesto que se llama X, sino que dentro del capítulo de IRPF se le añade nuevos conceptos que van a estar sujetos a impuesto. Entonces, sí, hay nuevo impuesto, hay nuevos gravámenes, pero no es que hay un nuevo nombre de un impuesto. Es una semántica. O sea, no se crea un nuevo impuesto, pero se le pone un impuesto a un activo que antes no lo tenía. Exactamente. ¿Y qué pasa con el impuesto mínimo global? ¿Qué es, para entenderlo? Porque hoy Uruguay no lo tiene, lo está incorporando este proyecto de ley. Sí, a ver, para entrarnos en el impuesto mínimo global, vayamos 3 pasos para atrás para entender cómo estamos parados hoy. Supongamos que cada país, ¿sí?, es un mercado, ¿sí? Y dentro de ese mercado, el precio que se vende ese mercado es el impuesto. Entonces, hoy el mundo tiene 200, por decir un número redondo, 200 mercados que se cobran un precio determinado para entrar en ese mercado, llámese impuestos. La interacción o la competencia de esos mercados, ¿sí?, como en cualquier bien transable, donde si tú vas a comprar un bien donde hay mucha oferta, lógicamente eso va a hacer que el precio disminuya. Esa misma lógica de que la competencia hace disminuir el precio ocurre en los impuestos. Lo que la OCDE, que es este organismo internacional liderado por los países desarrollados, menciona es que el hecho de que exista competencia fiscal, o sea, que todos los países intentemos recibir inversiones, hace que el precio, el impuesto, tienda a reducirse. Y en definitiva hay lo que ellos dicen en inglés como race to the bottom, una carrera de precipicio, y hace que todas las tasas de los impuestos bajen y todos los países salgan perdiendo. Entonces, ¿qué es este impuesto mínimo global? Es una iniciativa de la OCDE para decir, estimados, menos de esto no se puede cobrar. ¿Y qué es menos de esto no se puede cobrar? Es un 15%. Entonces, lo que intenta hacer la OCDE es, no puede haber deslocalización de inversiones, no puede haber movimientos solamente por temas tributarios, porque eso es nocivo para todos los países. O sea, en teoría una empresa que está acá, de las que puede ser grabada, que es después de cierto límite, que está en Uruguay instalada, si Uruguay impone este impuesto, no debería irse a otro país porque en teoría le van a cobrar eso en todos lados, si todos lo cumplen. Exactamente. ¿Y todos lo cumplen? Bueno, esa es la lógica, que no haya un factor tributario. Eso es lo que quieren los países centrales, los países que son exportadores de capitales. No perder sus inversiones y sus empresas a otras jurisdicciones porque pagan menos impuestos. Esa es la lógica detrás de esto. La realidad es que hoy el mundo no está gobernado por un único órgano que todos nos sometemos. La OCDE centraliza
el poder de los países desarrollados. La mayoría de los países desarrollados sí lo está aplicando. Estados Unidos, que es otro gran player acá, que es parte, lo aplica y no lo aplica. O sea, en parte tiene su normativa similar, pero no está de acuerdo con ciertas normativas y se aleja. Pero la realidad que a nosotros nos pasa es que muchos de los países, llámese Alemania, países centrales de Europa, lo están aplicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una empresa alemana viene a instalarse en zona franca en Uruguay, en zona franca no le cobran, la empresa en Alemania te van a decir, por lo que tú no pagaste en Uruguay, te lo cobro yo. Entonces, independientemente si Uruguay forma parte o no de la OCDE, si quiere o no quiere, ya hay una realidad que es imperante y Uruguay no es que tenía muchas opciones para hacerlo o para no hacerlo. Realmente era casi una obligación. Pero con estos cambios Uruguay se perfila para golpear la puerta de la OCDE y decir, ¿me aceptás? ¿Quiero entrar? Bueno, lógicamente, creo que ese es otro carril, que es otra discusión, pero sin duda, tener normativa alineada a los estándares que rige la OCDE, sin duda que es un paso previo para poder tocarles la puerta para poder ingresar. De cualquier manera, Uruguay quiere recibir inversiones y las reglas de juego lo ponen quienes tienen los inversores. Y estas son las reglas de juego y no solamente este gobierno, el anterior, el de todos los colores, creo que desde el año 2008 hasta la fecha, todos los partidos políticos, todos los gobiernos han adaptado su normativa para ayornarse a los estándares internacionales. Fabián, entonces podría no ser, digamos, negativo para Uruguay, como se está diciendo ahora, que podría evitar que empresas internacionales se establezcan en Uruguay si se adopta el impuesto mínimo global. Bueno, positivo en sí mismo no es que es una buena noticia para el país, claramente. El tema es que lo que evitás estar fuera del mundo desarrollado, evitás que las empresas, digamos, quieran venir no quieran venir a Uruguay porque no tenés los estándares internacionales. No es que hay un beneficio directo por hacerlo. Creo que el beneficio es el evitar los castigos, el evitar estar fuera del mundo desarrollado, sin duda. Hay cambios también en la regla fiscal y de endeudamiento. ¿Eso puede afectar lo que es las cuentas públicas? Porque eso define la relación de gastos-ingresos y, en definitiva, es el déficit. Sí, que esto sin duda. Nosotros acá estamos hablando de la variable ingresos, ¿no? Que como bien dice la palabra, es variable y los gastos no son tan variables. Entonces, acá todas las medidas que estamos mencionando y según la estimación del Ministerio, implican una mayor recaudación. En esto de que hablábamos del impuesto mínimo global, implica una mayor recaudación del entorno de los 340 millones de dólares. El impuesto, llámese TEMU, por decirlo de alguna manera, implica una mayor recaudación de 40 millones de dólares. O sea, que desde el punto de vista de la variable de ingresos, que esta ley no es otra cosa que ley de presupuesto, estamos hablando de medidas con el objetivo de una mayor recaudación. ¿Y esa intención de mayor recaudación no hace que un inversor al momento de decir estoy buscando un país donde instalarme decida quedarse o no? Porque en definitiva le estás cobrando más caro. Además, otro punto. Después, las grandes empresas terminan negociando exoneraciones al sistema tributario que tiene Uruguay para instalarse. Por ejemplo, UPM. Cuando abrió la nueva planta, la de Paso de los Toros, fue porque hubo una serie importante de exoneraciones fiscales. Entonces, ¿de qué sirve tener ayornada el sistema tributario, ayornado el sistema tributario, si después vas a funcionar en base a las excepciones que das para que se instalen los pesados? Sí, creo que Uruguay, cuando a mí tengo la oportunidad de impartir conferencias afuera y cuando uno escucha a los distintos actores del gobierno, uno de los principales activos que tiene Uruguay no tiene petróleo, no tiene otros recursos naturales de gran importancia, uno de los grandes activos que todos hemos dicho es la estabilidad de Uruguay. Que Uruguay es un país seguro, estable, incluso como una isla. Muchas veces, cuando en otras épocas, hace poco, donde Latinoamérica era un compendio de países con mucha inestabilidad política y económica, Uruguay era como una isla. Sin duda lo que tú mencionás es de vital importancia. Uruguay tiene que cuidar su activo principal, que es su seguridad, su estabilidad, su visión de largo plazo, esa capacidad de decirle a las personas que vienen a invertir en Uruguay, quédate tranquilo que no te vamos a modificar tu regla de juego por temas coyunturales. Sin duda que eso son. Ahora, todos los gobiernos sí necesitan ir adecuando, digamos, las normas no son estables, se van modificando y tienen que ir ayornándose, pero sin duda que el gobernante o parte de las decisiones que tienen que tomar es poder tomar medidas recaudatorias sin
ir en detrimento de la seguridad jurídica, sin ir en detrimento que personas decidan migrar hacia otras jurisdicciones. Y en la región, por ejemplo, ¿quién tiene el impuesto mínimo global? Bueno, todos los la realidad es que en Latinoamérica todos los países lo están mirando de reojo, ¿sí? Están empezando a hacerlo. Colombia lo empezó a hacer, Brasil empezó a hacerlo. No te puedo decir que hoy Latinoamérica ya lo tiene todo implementado, hoy somos los últimos de la fila, como a veces se dice en forma coloquial. Todos los países están empezando a analizar, algunos ya están un poquito más avanzados, otros no, pero la realidad es que este es un tema que se viene discutiendo hace 2 años en forma exhaustiva. Si Uruguay lo implementa con este proyecto de ley, el plazo que vaya entre que lo implementa Uruguay y que lo implementan los países de la región, ¿significa una pérdida de competitividad para Uruguay o una amenaza a la competitividad de Uruguay? No, yo creo que no, en principio no. O lógicamente que cuanto antes lo pueda implementar Uruguay mejor, porque esto ya de facto te lo están haciendo en la medida que tus inversores ya tengan en sus propios países esta normativa, te guste o no, ya está aplicándose. Hablamos y decías con respecto al secreto bancario, que también la DGI se le otorgaría esta potestad de poder levantar secreto bancario con determinadas condiciones. ¿Qué significa esto? Porque nos han dicho, o por lo menos los representantes políticos, que no está unido, por ejemplo, al lavado, sino a una tributación directamente. Cuando en realidad también hemos escuchado a muchos, por ejemplo, Leonardo Costa, especialista también en estos temas, que este es el país de los secretos, por ejemplo. O sea que hay una intención también desde otros rubros de querer avanzar en esto. ¿Cómo lo observás o cómo está planteado tal cual el proyecto de presupuesto? Bueno, vayamos de vuelta 3 pasos para atrás para entender dónde estamos parados. El secreto bancario o el secreto es una derivación de un principio, de un derecho que todas las personas tenemos, que es el derecho a la privacidad y la intimidad. Todos tenemos derecho a la privacidad y la intimidad frente al Estado y eso está consagrado constitucionalmente. Si nosotros hubiéramos tenido esta entrevista hace 40 años, nos jactaríamos del secreto bancario que tiene Uruguay. Durante muchísimos años nos jactábamos de la seguridad que le otorgábamos a las personas y a los contribuyentes y a las empresas, de que el Estado no te iba a vulnerar tu intimidad sabiendo lo que tenés en el banco. Entonces, esa era la lógica hace 30 años. La lógica esta cambió porque el mundo cambió, porque la OCDE hizo toda una planificación, una movida para que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Dónde estamos parados hoy? Desde el 2008 hasta la fecha se han buscado herramientas, instancias para que el secreto bancario se pueda levantar. ¿Qué está en juego acá? 2 derechos, 2 fuerzas que se contraponen. La primera, el derecho a la intimidad y la privacidad que recién mencionamos. Y por el otro lado, ¿cuál es la otra fuerza? Es el cumplimiento de los estándares internacionales, el poder pedir cuando un gobierno de extranjero venga hacia Uruguay, poder tener las herramientas para poder darle la información que requieren. Y en segundo lugar, darle herramientas de fiscalización a la DGI. Oye, lógicamente que la DGI poder contar con la información financiera de los movimientos, etcétera, es de gran utilidad para que cumpla su labor. El gobierno tiene que cuidar y ir llegando a equilibrios entre esas 2 fuerzas. Lógicamente que esos equilibrios del 2008 a la fecha, se han ido moviendo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el cambio específicamente? Bueno, este cambio son 3. En primer lugar, no se le da vista al contribuyente. Básicamente es cuando se va a dar la información pertinente a tu persona, no se te avisa. ¿Sí? Hoy en día se te avisa, se te da vista. En segundo lugar, hoy hay un juez que lo determina. O sea, que la autoridad fiscal tiene que ir a un juez y dicho juez es el que habilita o no. O sea, hay todo un proceso y una garantía de que el proceso se venga cumpliendo bien. Hoy se pretende eliminar esa parte. Y lo tercero es que hoy, para que se levante el secreto bancario, se necesitan indicios, tienen que demostrar que hay indicios de defraudación o evasión. Tienen que decir, bueno, yo necesito levantar el secreto bancario a tal contribuyente porque veo tal o cual indicio que me hace presumir que exista defraudación. Ahora el cambio es un poquito más acotado, es que haya resolución fundada de la autoridad fiscal. Como se ve, ¿cuál es el objetivo? Que también viene determinado por la OCDE, el objetivo es que el proceso de levantamiento del secreto bancario sea más rápido y eficiente. Ese es el objetivo. Lógicamente, va en contrapartida de un proceso más garantista, más preocupado por los derechos a la privacidad y la intimidad. O sea, ¿con esos cambios Uruguay es menos atractivo para el lavado de dinero? No, yo no creo que esto sea por tema de lavado de dinero. Este tema es para darles herramientas a la autoridad fiscal y para poder ser más eficiente para el cumplimiento. Uruguay tiene convenios fiscales con más de 30 países y para que el proceso de dar la información, si un gobierno lo pide,
sea más eficiente. Eso es lo que la OCDE un poco le objetó al país. Comparativamente, ¿es común en otros países que tengan estas herramientas, las autoridades fiscales, por ejemplo? Sí, a ver, es muy variable por país, lógicamente, pero sí, no estamos hablando de algo que solamente hace Uruguay. Existen en otras jurisdicciones, hay algunos países que son más garantistas, con procesos más formales y otros que no. Pero si uno mira la tendencia es ir moviendo ese equilibrio, que cada vez sea más fácil acceder, que cada vez tengan más información. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años. ¿Y ese diálogo, cómo será el diálogo de la DGI con el Banco Central? ¿Qué necesita específicamente demostrar o presentar? Bueno, lo que mencionaba, la DGI, el director de rentas tiene que enviar una solicitud con una resolución fundada diciendo necesito tal información, y ahí el Banco Central tiene que pedirle a los bancos, pero en un plazo... Necesitamos de mucho control para eso, ¿no? Porque una de las cosas que dicen es un cargo político el del director de la DGI. Sin duda. Entonces necesita, a la hora de presentar, tiene que estar muy bien fundamentado también todo eso, y que realmente no sea algo que pueda ser discrecional. Por eso mismo, antes tenía la garantía del juez. Esa era la función del juez, que como bien dice la palabra, es el que determina y comparte justicia. ¿Y el Banco Central en parte no puede cumplir ese papel de realmente ser serio en lo que audita? Lógicamente que en nuestro país, a diferencia de otras jurisdicciones, tanto la DGI como el Banco Central actúan con muchísima celeridad y no hemos tenido casos de abuso de funciones ni nada de eso. Pero no es ni la función ni la DGI ni el Banco Central suplantar a los jueces, digamos. Acá el sistema uruguayo tiene una separación de poderes donde cada uno de ellos cumple su función. ¿Hay algún aspecto del presupuesto que haya pasado por abajo del radar en el marco de estas discusiones de lo que hemos conversado hoy, que básicamente han marcado la discusión pública hasta ahora del presupuesto? No, hay cuestiones más técnicas que son de menor relevancia que en pos del tiempo y que no voy a adentrarme. ¿Lo sustancial está acá? Lo sustancial está acá, sí, con el tema de la graduabilidad para las personas físicas, que ahora van a empezar a pagar por más conceptos, básicamente por cualquier renta de capital que tengan en el exterior. Está una modificación en las donaciones, cómo recuperan las empresas y demás. Fabián Birnbaum, de FM Advisory, gracias por estos minutos en Noticias 5. Por favor, encantado y un gusto. Muchas gracias.